Bueno, hermanos, buenas tardes una vez más. Me corresponde a mí exponer hoy el versículo de memorización de esta semana, que está en Job 38:11. Entonces les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Job 38:11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El libro de Job nos narra cómo el personaje principal que podemos ver desde nuestros ojos humanos, ya que el personaje central y majestuoso de toda la Biblia es el Señor. Pero en el libro de Job se nos narra la historia de Job y se nos cuenta cómo, siendo él un hombre sumamente próspero en todos los sentidos que nuestros ojos humanos pueden ver, y con una familia grande, de un momento a otro Job lo perdió todo. El deseo de nuestro corazón es que los que estamos acá conozcamos la historia, pero para los que tal vez no la conocen aún, quiero hacer una pequeña síntesis. Como les decía, él lo perdió todo, su riqueza, sus hijos murieron todos, y una horrible enfermedad, una sarna terrible le vino a su cuerpo. Además, sabemos por lo que nos narra la historia que lo ocurrido a Job fue a través de Satanás. Hago énfasis en decir que fue a través de Satanás, porque en realidad fue Dios quien le permitió a Satanás que ese ángel maligno le tocara los bienes, la familia y la salud a Job. Ya estando en esa calamidad, Job recibe la visita de 3 de sus amigos. Ellos lo buscan para consolarle. Pero los argumentos que ellos utilizaron apuntaban a que el sufrimiento de Job se debía o tenía su origen en algún pecado que Job debió haber cometido. Entonces, Job a esos argumentos se defendía. Pues Job creía, sí, que todo aquel que pecaba tenía que sufrir, o que el sufrimiento tenía que ser para aquel que pecaba. Pero él consideraba que él no había cometido absolutamente ningún pecado que mereciera semejante castigo de parte del Señor. Entonces, el deseo de Job era de estar frente a Dios para poder interrogarlo acerca del porqué de la situación que él tenía. Tal vez, hermanos, a usted como a mí, en algún momento de nuestro caminar cristiano, hemos topado con personas que de forma equivocada hacen comentarios como, por ejemplo, si yo tuviera frente a Dios, le diría que Él se equivocó al permitir tantas injusticias. O incluso, en mi caso personal, he topado con personas que llegan a decir, Dios ha sido tan injusto conmigo que por eso le odio. Aunque Job no tenía una posición como la de esas personas tan irrespetuosa, ¿verdad? Respecto al Señor, por su falta de conocimiento pleno del Señor, por no conocer quién era Dios, él creía tener derecho a saber el porqué de su desgracia, de interrogar a Dios. Y es por eso que en el capítulo 38, donde está incluido nuestro versículo de esta tarde, el Señor le está enseñando a Job que Él es el creador
y gobernador de todo lo que existe, de todo lo creado. Entonces, sigue la narrativa contándonos que estando Job disertando con sus amigos, aparece en escena un cuarto personaje llamado Eliú, quien defiende a Dios y reprende a Job por su actitud. Eliú le llama la atención a Job y los argumentos de Eliú eran bastante acertados. Si ustedes leen el discurso de Eliú a través del libro de Job, esos argumentos eran bastante acertados, lo que Eliú le decía a Job e incluso a los amigos de Job. Pero aún así, aún en ese caso, la respuesta correcta a las interrogantes de Job llega cuando Dios desde un torbellino se le presenta a Job. Entonces, ahí es cuando Dios le brinda a Job realmente lo que él necesitaba. Muchas veces, hermanos y amigos, nosotros solicitamos de Dios cosas que realmente no son las que necesitamos. Dios sí sabe qué es lo que necesitamos. Dice Job 38, 1, 2 y 3. Por favor, acompáñenme a leerlo. Job 38, 1, 2 y 3. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Y es que en vez de responder a la pregunta de Job, Dios lo lleva a responder varias interrogantes. Dios más bien le hace preguntas a Job. Y esas preguntas, que son varias, las podemos condensar, las podemos simplificar en 3 preguntas, y esas preguntas serán los 3 puntos del sermón de esta tarde. La primera pregunta es: ¿quién sostiene, dirige y gobierna el universo y sus criaturas? La segunda pregunta es: ¿por qué solo Él puede hacerlo? Y la tercera pregunta es: ¿cómo es que lo hace? Vamos a leer, por favor, acompáñenme ahí mismo en el capítulo 38, desde el verso 8 hasta llegar nuevamente a nuestro versículo de estudio. Esto para dar un mejor contexto al versículo. Dice Job 38, del 8 al 11. Dios preguntándole a Job: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Pues bien, hermanos y amigos, en la palabra se nos muestra que solo el Señor es el que pone el orden y dirección a su creación. Dios es quien ordena hasta las más diminutas criaturas y a los más insignificantes elementos del universo todo lo que deban hacer. A veces creemos que hay cosas que se mueven por su propia voluntad, que hay elementos en la creación que se mueven por su propia voluntad, pero no es así. Dios dirige hasta la más diminuta de las criaturas y hasta el más diminuto de los elementos. La célula más pequeña que existe, cada cosa que realiza, la realiza porque Dios le mueve a hacerlo. Pero también Dios dirige a los grandes mares, dirige a los grandes planetas, a las constelaciones. Dios dirige el clima. Dios dirige todo lo que hay en el universo que Él creó. Aquí mismo en el libro de Job podemos leer varias afirmaciones acerca de eso. Leo para ustedes Job 5, 8, 9 y 10. Dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Claramente, hermanos y amigos, es Dios quien hace aquellas cosas, las cuales muchas de ellas
ni siquiera comprendemos. Ni siquiera la ciencia ha podido llegar a lo profundo de los misterios de Dios, de cómo Él maneja su creación. Él es además, por ejemplo, quien da lluvia para mojar los campos. ¿Cuántas veces, hermanos y amigos, cuando la lluvia nos sorprende en algún momento, nos quejamos? Vamos por la calle, nos agarra un aguacero y nos quejamos. O a su esposa se le mojó la ropa y se queja, etc. Y no nos damos cuenta y olvidamos que es Dios quien envió esa lluvia. Que es el Señor quien hizo que lloviera en ese momento. Y que más bien debemos alabarle a Él por enviárnosla. Job 5:18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios también es quien tiene control sobre nuestro cuerpo y nuestra alma. Él hiere tanto físicamente como espiritualmente, pero también sana y libra de aflicciones a su pueblo. Ese es el Dios que tenemos. Job 26, 12, 13. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Tuvimos la dicha de escuchar al hermano Jeffrey hace unos meses atrás acerca de ese versículo. Ya sea en los cielos, en el mar o en la tierra, es Dios quien hace su voluntad sobre cada elemento de su creación. ¿Quién es el que gobierna? Dios. Si recordamos, por ejemplo, el libro de Génesis, los capítulos 1 y 2, allí claramente se nos muestra cómo Dios es el creador de todo. Y por eso, porque Él creó todo, Él es el dueño de todo. Nadie más es dueño de la creación. Dios es el dueño de todo. Y es por eso que Dios le pregunta a Job, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Fuiste tú, Job? Bueno, la respuesta correcta a esa pregunta es Dios lo hizo. Dios lo hizo. Por eso, solo Él puede sostener, gobernar y dirigir su creación. Vamos a leer un momentito ahí, hermanos, por favor, y amigos. Génesis, capítulo 1. Verso 9. Génesis 1:9. Dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Leo para ustedes también lo que nos dice Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Ese es Dios. En estos versículos se menciona cómo Dios ha establecido los límites del mar. Dios le ordenó al mar, hasta aquí llegarás, y hasta ahí llega el mar. Como a toda su creación, Dios le ordena qué es lo que debe hacer. Y si bien es cierto, estamos de acuerdo, hermanos, y tal vez usted me puede objetar o me puede argumentar que el agua del mar no tiene dónde derramarse y permanece unida a la superficie terrestre gracias a la atracción gravitatoria que ejerce el centro de masas de la Tierra sobre la masa periférica del agua. Esa es la explicación científica. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién es el que provoca esa fuerza? ¿Quién es el que provoca la fuerza gravitatoria de la Tierra que hace que el mar esté donde tenga que estar? Usted y yo sabemos la respuesta. Es nuestro Dios. ¿Quién hace que se evapore el agua y se formen nubes, como lo escuchábamos también de nuestro hermano Jeffrey, que nos dio el dato, que pesan cada nube
aproximadamente pesa lo que pesan 100 elefantes adultos, 100 elefantes africanos adultos. ¿Quién sostiene a 100 elefantes africanos adultos ahí colgando en el cielo? Alrededor de 500,000 kilogramos de agua flotando sobre nuestras cabezas en una sola nube, suspendidos allá arriba solamente por el poder de Jehová. Es impresionante lo que Dios puede hacer. Y preguntémonos también, hagámonos la segunda pregunta: ¿por qué es que Él puede hacerlo? Ese es el segundo punto de nuestro sermón. ¿Por qué? Bueno, puede hacerlo porque Dios es el soberano, y como soberano Él decretó desde la eternidad todo lo que Él habría de crear. Pero no solo eso, sino que como soberano Él sostiene, dirige y gobierna todo de acuerdo a su soberana voluntad. Les pido que por favor me acompañen al libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? No hay quien. Él hace su voluntad en todo el universo. No hay quien detenga su mano. Lo que Dios quiere hacer, Él lo hace porque Él es soberano. Antes, muy antes de la fundación del mundo, Dios había decretado todo así. Ya Él había decretado que el mar no iba ni un centímetro más allá de lo que Él en su voluntad le había ordenado, antes de la fundación del mundo. Quiero hacer un paréntesis aquí para que nosotros entendamos algo. Hoy en día tenemos 3 pastores acá, y podríamos decir cuál es la fecha en que cada uno de ellos empezó a pastorear. Pero en realidad esa no es la fecha. Cada uno de nuestros pastores ya era pastor antes de la fundación del mundo, porque ya había sido decretado por nuestro Dios. Cada cosa que ocurre en el universo ya fue decretada por el soberano de la creación. El Salmo 135:6 dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el soberano de la creación quiera hacer, lo hace porque Él es el dueño. Por eso es que Él puede, porque Él es el dueño, porque Él es el soberano, porque Él es el rey, como lo hemos cantado. Dios es soberano y por eso todo se mueve bajo su gobierno. Dios ha hecho con el mar como el que toma un bebé inquieto y lo pone a dormir en su cama poniéndole puerta y cerrojo. Para esas mamás que tienen bebés inquietos, cuando logran calmarlo y ponerlo en su cunita, ponerle el cierrecito a la cunita, pues para Dios ese embravecido mar es algo como eso. Y si de algo podemos estar seguros, no como nos ha pasado a muchos que el bebé se sale de la cuna o del encierro, ¿verdad? Si de algo podemos estar seguros es que ese bebé que el Señor ha puesto ahí, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Vayamos nuevamente ahí a Job, por favor, 38, al versículo 11. Nuestro versículo de estudio dice así, repito para ustedes: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Vemos el poderoso decreto de Dios ordenando al mar hasta dónde llegar y deteniendo su orgulloso oleaje. ¿Ha sentido usted el golpe de una ola, hermano? Cuando va a la playa, que lo toma descuidado y lo golpea por las espaldas. Aún no siendo de gran tamaño la ola, es impresionante su fuerza. Es como si le estuviera diciendo a uno de forma soberbia: no te interpongas en mi camino. Aquí voy yo. Una ola, la más pequeña. Pues hermanos y amigos, a esa orgullosa ola, Dios con su poder la controla.
Dios con su poder. Ahora, ¿cuánto más si Dios puede controlar a un impetuoso mar, podrá controlar el orgullo suyo y mío? La soberbia que a veces nos quiere manejar. Ya sabemos que es Dios entonces. Ya sabemos por qué Él es el que lo puede hacer. Pero vamos a entrar a la tercera y última pregunta, el tercer y último punto. Si Él es, y sabemos el por qué, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Dios controla su universo? ¿Cómo es que lo dirige? ¿Cómo es que lo sostiene? ¿Cómo es que lo gobierna? Bueno, Él lo hace por medio de su divina providencia. Dios decretó todo, pero Él su decreto lo ejecuta a través de su divina providencia. Esta es una de las doctrinas que encontramos en la Escritura y tiene su sustento y fundamento en la soberanía de Dios. La divina providencia del Señor con la cual Él ejecuta sus decretos tiene su sustento, su asiento lo tiene en la soberanía de Dios. Si creemos que Dios es soberano, creemos que Él es el que maneja su universo. Como lo dijo el teólogo Luis Berkhoff, la soberanía únicamente puede concebirse como absoluta, pero no sería absoluta si existiera o ocurriera alguna cosa fuera de la voluntad divina. La soberanía de Dios únicamente puede sostenerse sobre la condición de que todo el universo y todo lo que hay en él, incluyendo al ser y la acción, dependen absolutamente de Dios. El decreto de Dios es el patrón o plan de lo que Dios estableció en la eternidad. Es el plan, el plano. En el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, del capítulo 3, en la parte inicial dice lo siguiente: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Entonces repito la idea básica. El decreto de Dios es el patrón o plan de lo que Dios estableció en la eternidad que sucediera. Por otro lado, la providencia es la forma como Dios ejecuta ese plan. Entonces, en el Catecismo de Heidelberg, respondiendo a la pregunta 27, ¿qué es la providencia de Dios?, se responde lo siguiente: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Nosotros no estamos a expensas del azar, hermanos. Nosotros nos movemos y existimos por la voluntad y el consejo del Señor. No hay cosa, por insignificante o pequeña que sea, que no se rija bajo el gobierno del Creador. Y esto es bueno tenerlo muy claro y no pensar como y lo escuchamos hoy en la mañana y lo escuchamos la semana pasada, como piensan los deístas. Ellos sí creen en la existencia de Dios. Los deístas creen en la existencia de Dios y creen que Él creó el universo. Pero lo que ellos piensan es que luego de que Dios creó el universo, se desentendió de su creación. Esa es la diferencia. Eso es lo que creen los deístas. Pero muchas veces nosotros mismos podemos errar al pensar cosas como esas, como lo explicaba el hermano en la mañana. Muchas veces podemos pensar que Dios está solamente obrando en las cosas que para nosotros parecen buenas, pero que en las que nosotros consideramos malas, no es Dios el que interviene.
Quiero decirle algo, hermano y amigo, que está con nosotros en esta tarde. El Señor está presente en el maravilloso momento del nacimiento de un bebé, bastantes que hemos visto en los lagos, como también está allí presente cuando una bala perdida acaba con la vida de un niño pequeño. Dios está ahí presente. Esa bala perdida que acabó con la vida de ese pequeño fue decretada por el Señor desde la eternidad. Y en su providencia llegó a ocurrir. Pero tendemos a pensar que solo las cosas que para nosotros son buenas son en las que Dios está interviniendo en su creación. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios haya intervenido, como lo dice Mateo 10:29. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios, un pelo de su cabeza que haya caído, que a varios se nos ha caído bastantes ya, cada uno de esos cabellos que cae a tierra, Dios está ahí interviniendo. Dios. Qué lejos están de la verdad aquellos que piensan que Dios es un espectador solamente, que está allí como viendo a ver qué ocurre y en cualquier momento pues sí voy a meter la mano. No, no es así. Dios no está solamente en los eventos aislados de su creación. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted observa algo así interesante que ocurre, por ejemplo, en una planta o en un animal, en un árbol, ¿ha pensado usted, ha dicho algo como esto? Qué sabia es la naturaleza. Qué sabia es la naturaleza. Bueno, quiero decirle algo, la naturaleza no es sabia. El que es sabio es Dios, quien decreta sobre la naturaleza cómo esa naturaleza tiene que moverse. Él sí, Él fundó la tierra y como dice la Biblia, la fundó con inteligencia y sabiduría. La firmó, la sostiene, la gobierna. Cada célula de nuestro cuerpo obedece al Señor, como lo dice Hechos 17:28. Leo para ustedes. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y en Él nos movemos. No podemos salirnos de Dios. No podemos salirnos de su dominio. Nosotros a veces nos acostumbramos a ver maravillas de Dios, a ver la creación de Dios y entonces dejamos de sorprendernos, como también lo hemos escuchado. Nos acostumbramos, por ejemplo, a ver la lluvia caer y las plantas nacer y pensamos que es solo por la obra de la naturaleza. Y no nos sorprendemos. Pero para ustedes, niños que están hoy aquí, desde los más pequeños que ya pueden entender, quiero decirles algo. Cada gotita de lluvia que cae cuando llueve, cada gotita de lluvia y cada semilla que brota de la tierra, lo hacen porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha decretado, porque Dios lo ha hecho. Desde la más pequeña gotita de lluvia. Entonces, ustedes, niños, cuando vean llover, cuando vean nacer una plantita, alaben al Señor. Denle la gloria al que mueve toda la creación. Desde niños aprendan eso. Que sus pequeños corazones se llenen de alabanza a Dios al ver ocurrir estas cosas. Jeremías 5:24 dice lo siguiente: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dios establece todo en su creación. Entonces, hermanos, es por la providencia de Dios que todo su plan se lleva a cabo, todo su plan. Dios está dirigiéndolo todo. Él fue quien abrió el mar para que los israelitas pasaran y fue quien lo cerró para que murieran los egipcios.
Las dos cosas las hizo él. Dios dirigió todo para que los hermanos de José lo vendieran, para que la esposa de Potifar lo calumniara, para que el copero lo olvidara y para que luego lo recordara. Dios dirigió todo para que José llegara a ser el primer ministro de Egipto. Lo malo que le pasó a los ojos nuestros, como lo bueno que le pasó, Dios lo dirigió. En Génesis 45:5 dice así al respecto: ahora pues, les dijo José a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién lo hizo pasar por lo que pasó? Dios. Tal vez alguno pensará, entonces Dios es autor de pecado, por lo que hicieron los hermanos. No, hermano, la Biblia no enseña eso. Dios es santo. Él no peca ni es autor de pecado. Pero también lo que sí nos muestra la Biblia es que Dios dirige todo lo que ha decretado desde la eternidad, aunque todo el que actúa, pecaminosamente es responsable por sus actos. Dios no es responsable por sus malos actos ni por los míos, hermano. Usted y yo somos responsables. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendía la providencia divina. Entonces, amigos y hermanos, Dios dirigió todo allí en esta historia que estamos comentando de José. ¿Para qué? Para salvar mucho pueblo. Ahora, la intención de los hermanos de José no era esa. Ellos no dijo, vamos a echarlo en la cisterna y vamos a venderlo para salvar mucho pueblo. No, su intención era pecaminosa. Y ellos tuvieron que dar cuenta al Señor. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos verdades? ¿Cómo conciliamos estas dos realidades que están ahí en la palabra? Dios dirigiendo todo, pero la criatura siendo responsable. ¿Cómo lo entendemos? No podemos. No podemos. Pero está en la Biblia. Está en la Biblia. En una gran cantidad de pasajes vemos esa verdad. Esa concurrencia que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de su criatura. Y porque está en la Biblia, por eso lo creemos. Porque la palabra lo dice. Y como la palabra lo dice, hermano y amigo, aunque no lo podemos entender, lo que nos queda es rendirnos en adoración al Dios Todopoderoso, que es el único que conoce sus misterios. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son del Señor. Quiero entrar en algunas conclusiones. Y la primera de ellas es que solo aquel que creó todo y es dueño de su creación es quien tiene el poder de gobernarla. Váyase con eso en su corazón. Solo el que creó gobierna. Y solo tenemos un creador, nuestro Dios. También Dios lo puede hacer, ¿por qué? Porque Él es rey. Él es rey. Y su decreto es eterno e inmutable. No cambia. Lo que Dios ya decretó va a ocurrir, aunque a usted y a mí no nos parezca. La preservación, la dirección y el gobierno de todo, el Señor lo ejecuta por medio de su providencia. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad.
humana. Dios es soberano, Dios decreta, Dios ejecuta, pero la responsabilidad nuestra delante del Señor no es anulada por ese decreto, ni porque Dios haya, por su providencia, ejecutado eso. Tenemos una responsabilidad delante del Señor, hermanos. Entonces, siendo así, siendo que es Dios el soberano, que Él es el que gobierna, aunque las cosas puedan parecer terribles, hermanos, aunque usted esté pasando por una situación tremendamente difícil, todo lo que Dios ha decretado, si usted es pueblo del Señor, Él lo ha decretado para nuestro bien. Todo. Dentro de la providencia del Señor no hubo ni habrá un evento más terrible en la historia que la crucifixión de Cristo. Ningún evento se compara con eso. La crucifixión de Cristo y todo lo que le antecedió no es sobrepasada por ninguna de las tragedias más terribles en la historia del universo. Él fue traicionado, calumniado, sometido a un juicio injusto, con testigos falsos y asesinado en la cruz como el peor de los malhechores. Y cada uno de los que le hizo mal pagó su justo castigo por no arrepentirse. Cada uno fue responsable por su pecado. Pero todo era un plan trazado desde la eternidad para que Dios a través de Cristo salvara a su pueblo, el que ya Él también desde la eternidad había elegido. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Salmo 22:16-18 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero también podemos leer en Gálatas 4, del 4 al 5, lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El que Dios había decretado ya. Ya era decretado por Dios que su Hijo iba a venir a salvar a su pueblo. Por lo tanto, hermanos, qué consuelo para el pueblo de Dios saber que el soberano de la creación, que tiene el poder para gobernar las olas del mar y todo el universo, es el autor de nuestra salvación. Él fue el que la planeó y la llevó a cabo con la muerte de Cristo. Qué consuelo saber que no es de nosotros, que nuestra salvación no depende de nosotros, que no dependió de nosotros. Es un consuelo para nosotros. Saber que la vida eterna no es obra nuestra, sino que es una obra divina y perfecta, y que por tanto no la podemos perder, porque no es nuestra, porque el que nos la dio es perfecto y ejecutó su plan y nos la dio por pura misericordia y por pura gracia. Qué consuelo para usted si usted es un creyente. Qué consuelo para nosotros como pueblo de Dios saber que el que hizo esa obra es el Dios soberano de toda la creación. Que la gloria sea al Señor. Quiero terminar con algunas aplicaciones que espero sean de edificación también para los que estamos acá, especialmente para aquellos que tal vez tengan algunas preguntas en su corazón respecto a lo que hemos aprendido hoy. Quiero iniciar con la primera aplicación, y es
La siguiente, hermanos, sabiendo que todo lo que nos venga a nuestra vida está en la providencia del Señor, debemos pensar que esto es un consuelo para usted y para mí, en medio de sus aflicciones. Es como lo dice la carta a los Romanos 8:28. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Sabiendo que es la providencia del Señor, debemos consolarnos con ello. El conocer quién es Dios, saber por qué puede gobernar y entender que Él es el soberano, nos debe llevar a rendirnos en adoración a Dios. A rendirnos en adoración a Dios. Es claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es claro, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Pero también, aún la falta que alguien haya cometido con usted, y aún la falta que usted haya cometido delante del Señor, aquello que usted ha hecho, aún siendo creyente, que ha ofendido al Dios de los cielos y que entorpece su camino de santificación, aún ese error, como lo llama el mundo, pero que nosotros sabemos que Dios lo llama pecado, aún eso que usted ha hecho, que ha ofendido al Señor, Dios lo usará para bien suyo y de su pueblo, posiblemente trayendo más temor a su corazón, posiblemente, y poniéndole a usted y a sus hermanos más alertas contra el pecado, posiblemente poniendo más misericordia en su corazón para los que caen. Aún nuestras faltas han sido decretadas por Dios, aunque nuestra responsabilidad delante de Dios es de cada uno. También, parte de adorar al Señor es servirle. Y si hemos entendido el punto de que la soberanía de Dios no nos exime de responsabilidades, debemos acatar el mandato de predicar el Evangelio. No podemos caer en el pensamiento equivocado de que si Dios ya decretó a quién salvar, ¿para qué predicar? Como piensan muchos. No es así, hermano. Recordemos que el medio para salvar es el Evangelio y que hay un mandato del Señor de predicar el Evangelio. Entonces yo quiero exhortar acá en este momento, porque como oraba el pastor, debemos arrepentirnos de que un día como hoy solo 5 personas hayan ido a evangelizar. Quiero decirle a usted, joven todavía que está soltero, ojalá usted pueda contar en su historia, si el Señor se lo permite, de las veces que usted iba a evangelizar soltero. Y que pueda usted decir, yo soltero iba a evangelizar y ahora estoy casado y voy a evangelizar. Hay muchos que si están solteros no van porque son muy jóvenes. Y otros que están casados tienen muchas responsabilidades. Y al final de cuentas nunca les llegó el tiempo para acatar la voz y el mandato del Señor. Es nuestra responsabilidad como creyentes predicar el Evangelio. Y no debemos desaprovechar la oportunidad que en esta iglesia se nos da de ir y salir a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, por otro lado, le quiero preguntar también a usted, ¿tiene usted contentamiento en su vida, hermano? ¿Agradece usted por lo que tiene o vive en amargura por lo que alguien le hizo, por ejemplo? ¿Vive usted una vida de contentamiento como el Señor quiere que la vivamos? Bueno, si no es así, si usted vive en amargura, quejándose, recordando que le dañaron, que le hicieron cosas, usted está ofendiendo al Señor y debe de arrepentirse. Debe tomar la actitud que tomó José delante de sus hermanos y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entender la soberanía de Dios y su santa providencia nos debe librar de toda envidia, hermanos.
de toda envidia. Usted no puede vivir lleno de envidia, ni yo puedo vivir lleno de envidia por aquellos que tienen más. Dios así lo tiene establecido. Entonces, debemos de alegrarnos por los que tienen más y debemos de sentir compasión por los que tienen menos. Pero es la providencia del Señor actuando. Quiero dirigirme otra vez a los jóvenes, no es nada personal. Joven, si usted está soltero o soltera, yo quiero invitarle a usted verdaderamente a invertir su tiempo de soltería en servir al Señor con mayor fuerza. Deje de estar pensando en lo que no ha llegado todavía. Trabaje por ser un hombre, una mujer bíblica, por santificarse. Dios sabe lo que usted necesita y Él sabe lo que le va a dar. Quiero que piense algo. Si usted es un varón que está orando para que Dios en su providencia le dé una joven de Dios, una esposa que sea una mujer piadosa, eso quiere decir que hay una mujer piadosa que está orando para que Dios le dé un hombre piadoso. Dios no va a ser injusto para darle a alguien que no sea una persona piadosa si Dios quiere responder esa oración. Ahora mi pregunta ¿es usted ese varón? ¿O es usted esa mujer? ¿Es usted esa mujer que está llenando las expectativas, no de un hombre, las expectativas de Dios para poder entregársela como esposa de un hombre piadoso? Santifiquémonos, sirvamos al Señor y aprovechemos ahora que hay más tiempo de soltería para servirle a Dios. Quiero por último dirigirme a usted que nos visita. Tal vez usted no conoce a Cristo, tal vez esta es la primera vez que usted escucha la palabra de Dios, tal vez ha ido muchas veces a su iglesia o a una iglesia, pero nunca ha escuchado el Evangelio. Tal vez su corazón nunca ha sido renovado por la palabra de Dios, tal vez su corazón es un corazón de piedra. Tal vez usted es un incrédulo, un pecador. Quiero decirle que ese Cristo del que estamos hablando acá es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Es Dios hecho hombre que vino a esta tierra para salvar pecadores. Él estando en la tierra demostró dominio sobre todas las cosas, sobre enfermedades, sobre fenómenos naturales y aún sobre la muerte. Hoy lo escuchábamos en la mañana de boca del pastor Eric y dice Lucas 8, 23, 25, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el agua y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Providencialmente hoy escuchamos en la mañana este pasaje y quiero decirle a usted, amigo y amiga que está aquí, el poderoso Dios que tiene dominio sobre todo también es digno de que le temamos. Si usted está en pecado, si su vida está consumida por el pecado, si usted no ha sentido el temor reverente a Dios por su pecado, quiero decirle que ese mismo Dios que maneja el universo completo, que le dice al mar, detente aquí, también es poderoso para enviar su alma al infierno por su pecado.
Jesucristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, tema al que puede enviar su alma al infierno. Si usted está practicando pecados, si usted vive su vida como si Dios no existiera, Dios también ha decretado que el Señor Jesucristo venga una segunda vez. Y esa vez, cuando Él regrese, ya no va a venir como nuestro Salvador, va a venir como nuestro juez. Él va a venir a juzgar y va a venir a condenar a aquellos que escuchando de Él le han rechazado. Será un juez implacable que le enviará al infierno si usted no se arrepiente. Corra a Cristo. Escuche la voz del Señor, ordenándole que abandone su pecado y se arrepienta. Ni usted ni yo sabemos si este es el último día de su vida y no lo sabemos. Pueden ser 50 años más. Pero tarde o temprano usted tendrá que darle cuentas al Señor. Corra a Él, corra a Cristo en arrepentimiento y fe. Huya de la ira venidera. Está prometida esa ira para aquellos que no hayan querido tomar en cuenta a Dios. Escuche la voz del Espíritu de Dios que le dice, arrepiéntase de sus pecados, vuélvase al Señor. Búsquele a Él mientras Él pueda ser hallado. No estamos aquí solamente para escuchar un hermoso mensaje en la mañana, en la tarde. Venimos a adorar al Señor, pero su adoración, si no es con la intermediación de Cristo, si no es en la fe de Cristo, si no es a través de la obra redentora de Cristo, su adoración es una adoración vana, que no representa nada para el Dios de los cielos. No importa cuántos años usted haya visitado una iglesia. Ríndale su corazón al Señor. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Y líbrese de las llamas del infierno y asegúrese en Él de la vida eterna. Hoy puede ser el día de misericordia para su alma. Oremos. Señor, perdona toda nuestra maldad, Señor. Somos tan pequeños delante de ti, Señor. Somos tan débiles, tan necesitados, Señor. ¿Cómo no rendirnos ante aquel que todo lo puede? ¿Cómo no caer de rodillas ante aquel que le hizo entender a Job por qué él había decretado que él pasara su situación, Dios? Haznos entender, Señor, el camino que debemos andar. Haznos comprender, Señor, que cada segundo de nuestra vida está en tus manos, Dios, y que nuestro único consuelo verdadero, Señor, no está en esta tierra, sino que nuestro consuelo verdadero está en saber que un día, Señor, ausentes en el cuerpo, estaremos presentes contigo. Que nuestro consuelo verdadero está, Señor, en la vida eterna, en esperar tu venida, Señor. Ayuda al incrédulo, Señor, a arrepentirse, doblegarse delante de ti, Señor, y entender que esa vida eterna no está para él, sino es en Cristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tener misericordia por las almas perdidas, Dios, y no callar. La mejor noticia que se ha escuchado en el universo.
Ayúdanos a proclamar las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, Señor. Que en esta iglesia los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, adultos y ancianos, Señor, podamos proclamar tu evangelio porque el tiempo apremia, Señor. Porque es un asunto de vida o muerte. O morimos con Cristo o morimos sin Él. Danos la fuerza, Señor, para seguir adelante. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe y nos aliente, Señor, que en medio de nuestra debilidad se engrandezca tu poder, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.